Y estamos en el estudio con Simón Román Rodríguez, actor, director, docente, dramaturgo y codirector de la obra de la que vamos a estar hablando ahora, Namazú, Conferencia del Desastre, 1960-2025. ¿Cómo estás, Simón? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bienvenido a Comunicarte y a Radio UNIAC para hablar de esta obra que nos llama muchísimo la atención. Está inspirada en el terremoto de Valdivia, que se están conmemorando los 65 años desde ese hecho terrible para la ciudad y para el país, ¿no? Y además, ustedes están haciendo una propuesta que mezcla mitología japonesa con este hecho y también ciencia. Entonces hablemos un poco de ese cruce que originó esta propuesta. Súper, feliz. Mira, este proyecto, bueno, nace como tú bien dices en el marco del aniversario del terremoto de Valdivia. Este es un proyecto interregional. Estamos trabajando entre Santiago y Valdivia, el equipo completo. Y lo primero que nos llamó la atención fue hacernos la pregunta acerca de efectivamente cómo en Chile nosotros dialogamos y nos relacionamos con este tipo de acontecimientos. Y por supuesto miramos inmediatamente Japón porque es un país con el que compartimos cierta historia respecto a estos desastres, digámosle. Y desde ahí nuestro interés de abordar la mitología japonesa y ver cómo nos relacionábamos con eso. En el fondo, hacerse el cuestionamiento de cómo dos culturas tan distintas comparten íntimamente esta relación de que en cualquier momento la Tierra se mueve. Y hay que estar, comillas, preparado para eso. Ahora te escuchaba y pensaba que la cultura mapuche también tiene la serpiente marina y terrestre, ¿no es cierto? Chunchun y Caucau, que también son una explicación mítica, ¿cierto? De los desastres y de los cambios. Y esa tensión que existe entre mar y tierra constantemente. Entonces, preguntarte cómo fue cuando se metieron a estudiar la mitología japonesa y se encontraron con Namazú, con este pez gigante que provoca los sismos. ¿Qué les dijo Namazú cuando se encontraron con él? O sea, lo que nos dijo, claro. Estamos hablando teóricamente, Ana, y entonces que los chicos hicieron ahí una ceremonia extraña y se les apareció el pez. Claro. Pero investigándolo, ¿qué fue lo que apareció? Sí, o sea, inmediatamente es la relación simbólica, ¿no? Como claro, cada cultura también tiene su mito respecto a estos acontecimientos, pero lo más interesante y lo más importante que encontramos ahí fue una cierta interpretación que le da la cultura japonesa al mito del Namazu, que la gente que no lo conoce, el mito de un pez gigante que vive bajo la isla de Japón, cuidado por un guardián, y que cuando el guardián lo descuida, él pega coletazo y por eso la tierra tiembla. Lo que nos encontramos ahí es que hay una interpretación muy interesante, muy bella, de que este pez, a la vez Dios, cuando se mueve, lo que genera es una cierta justicia cósmica, porque si hay algo que genera los desastres es como un reseteo. El desastre es igual para todos, para ricos, para pobres. Entonces la interpretación que se da de justicia cósmica es que cada vez que hay un desastre hay que reconstruir. Y cómo se reconstruye, por ejemplo, hay empleo y la gente trabaja y la gente se reúne y la gente se encuentra y empieza a volver nuevamente como esta idea de comunidad. Y nos volvemos a mirar y todo es transversal. Y eso también se ajusta a lo que nosotros realizamos de manera testimonial con respecto al terremoto de Valdivia, porque hoy día todavía hay gente con vida que vivió ese terremoto. Y de ahí derivamos inmediatamente a la ciencia, que fue un lugar muy fascinante y a la vez muy extraño de trabajar. Pero que fue, no sé, fue como amor a primera vista. Bueno, cuéntanos respecto a eso, porque no es tan evidente hacer una obra desde el testimonial, la mitología y la ciencia. ¿Qué aportó la ciencia a esta obra? La ciencia nos aportó una mirada que primero jamás pensamos que la ciencia misma podía tener respecto a esto. Nosotros trabajamos en una residencia en el espacio Checoslovaquia el año pasado, en septiembre, y fue una residencia donde nos apoyamos con CIGIDEN, que es un centro de investigación para la prevención del desastre que existe en Chile, y trabajamos con un geólogo que nos vino a hacer una clase magistral. Y algo muy interesante que nos daba como entre risa y un poco de angustia era que este geólogo con mucha trayectoria nos decía: yo llevo 25 años en esto y para mí estudiar los terremotos, más que una ciencia, es una pseudociencia, porque es todo demasiado especulativo. Es todo como tal vez, quizás, puede ser. Entonces él nos decía con mucha seguridad: el terremoto de Valdivia se va a volver a repetir en el mismo punto, con la misma magnitud,
en unos 150 años más, con plena seguridad, o mañana, o la próxima semana, no sabemos. Entonces, esa sensación como de estar aplicando métodos científicos a algo que no se puede realmente, claro, como una especie como de ficción. Entonces, eso inmediatamente a nosotros lo agarramos, fue como esto. Y bueno, y sobre todo también la teoría científica, toda esta teoría de placas que uno lo tiene asociado como una teoría muy antigua, pero en realidad no lo es tanto. Como del año 50, 60 recién que se empezó a trabajar la teoría de placas tectónicas para entender los terremotos, pero hasta el día de hoy todo ese mundo, incluso para la ciencia, es un misterio impresionante, como no, la Tierra no sabemos. Sí, yo creo que parte de lo que provocan también los desastres, además de este reseteo, es volvernos a nuestra fragilidad, ¿no? Y quizás la ciencia ha sido, el discurso científico, no la ciencia, el discurso científico ha sido un relato que nos hemos contado para sentirnos más propietarios, para sentirnos que tenemos más control, para fantasear respecto a estas posibilidades de la joya de la creación, ¿cierto? Sí. Y que claro, y cuando pasan estas cosas y cuando uno habla con los científicos, verdaderos científicos, empezamos a darnos cuenta que mira, la verdad es que no estamos tan seguros, hay cosas que sabemos, pero también hay cosas que se cruzan, y especialmente en este momento, yo he seguido con mucha atención el cambio de los relatos científicos a partir de la aparición de la física cuántica y cómo eso movió todo, y ahora con la inteligencia artificial ya estamos más allá de, bueno, la verdad es que nos hemos movido con discursos que nos ayudan a dormir más tranquilos, pero no necesariamente que resuelven o que permiten controlar, y yo creo que hay algo que es muy poderoso en eso también. Sí, bueno, eso se relaciona con algo que ha sido la interrogante en este proceso creativo de nuestra obra, que tiene que ver con pararse en el problema de este relato respecto a la naturaleza contra la humanidad, o como que hay un relato aquí de sobrevivencia. Y aunque suene crudo, es una, digámoslo así, como una lucha bien desigual. Digo, la Tierra tiene su propio tiempo, sus propias formas de funcionar, y en cualquier momento se puede abrir, nos va a tragar y no tenemos nada que hacer. Entonces no hay realmente un relato de lucha, no hay una pelea contra la naturaleza. Es un diálogo, una conversación que hay que tener. Deberíamos, ojalá, tener con una especie de ser, de un ente no humano que nosotros no sabemos cómo dialogar con él, porque no hablamos el mismo lenguaje. Y desde ahí, claro, no hemos parado siglos como en una pelea, en una lucha, en una sobrevivencia. Lo vemos en el cine, lo vemos en la literatura, pero hay algo en ese relato también que se va desgastando. Ahora, Simón, ¿cómo se traducen todas estas reflexiones en una puesta en escena? Por lo menos el viaje que nosotros elegimos recorrer ha sido el de armar una cierta nomenclatura o unas ciertas como reglas o leyes con las cuales regirnos en la escena, que vienen de la sismología, desde teorías de placas, desde hablar de réplicas, desde hablar de capas, desde hablar de movimientos, desde hablar de si esto vibra o no en cierta frecuencia que debiera vibrar. Como que nos tomamos de toda la nomenclatura científica, la llevamos a la escena y buscamos hacer de eso un movimiento, un gesto, una acción escénica. En el fondo, como en alguna vez nos planteamos con el equipo, ha sido hacer de la obra una especie de laboratorio en el cual poder observar, si es que se puede, tal cosa, un terremoto o un sismo o un movimiento de la Tierra. Claro, ahora ayúdanos a como no la hemos visto, porque la obra se va a estrenar en agosto, en Valdivia, además, que es muy importante, la obra se estrena en Valdivia, el 13 de agosto, y después va a estar el 14 de agosto en el Teatro de Lanco, en Teatro Galia, y el 17 en el Teatro Las Artes de Panguipulli, así que va a ser su estreno ahí en el sur. No la hemos visto y me quería ayudar, que me ayudes a entender, porque no me imagino que están haciendo una obra narrativa con esto, ¿no? Hay una historia, hay personajes en conflicto, más bien a lo que asistimos es a eventos, es una cosa más bien experiencial. A lo que van a asistir es una conferencia de 3 científicos chilenos que invitan a un profesor japonés a exponer el último descubrimiento de la sismología, que es un método para predecir estas catástrofes. Y esa es nuestra como fábula, nuestra ficción para empezar a tirar línea y cable y todo lo que hemos comentado hasta ahora.
Y además también lo que también se van a encontrar es con un trabajo que tiene la característica de ser interregional. Nuestro equipo es mitad Santiago, mitad Valdivia. Es una obra que tiene 2 cabezas en la dirección, yo y María Teresa Primus, que es directora de Valdivia. Entonces, de ahí el por qué se va a estrenar allá. Nos parecía importante poder poner esta como piedrita dentro del ecosistema de hacer una obra, trabajarla en Santiago, pero pensando en estrenar en región y que le haga sentido también al territorio donde vamos a ir a Ahora, visitar. además entiendo que la entrada es liberada, que se puede conseguir, así que les invitamos a que investiguen Teatro Regional de Cervantes. El 13 de agosto a las 19:30 va a ser el gran estreno de Namazú, Conferencia del Desastre 1960-2025. El 14 de agosto se va a presentar en el Teatro Galia de Lanco y el 17 de agosto en el Teatro Las Artes de Panguipulli. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen respecto a mostrar esto ahí a los que fueron a la ciudad donde sucedió el hecho que inspira la obra y, como tú decías, a muchos de sus sobrevivientes? Difícil responder esa pregunta, pero creo que la expectativa que hemos tenido con este proyecto desde un inicio es de poder encontrarnos con esa experiencia en el público y sobre todo poder entender en el territorio, a la hora de nosotros movernos para allá, porque además nos vamos a mover como con una semana de anticipación, vamos a estar trabajando allá, poder durante todo ese proceso también interactuar con esa ciudad que ha sido como el referente para nuestro trabajo. Y también una expectativa que tenemos y la hemos ido como cotejando en el camino es de que esta obra la pueda ver la mayor cantidad de gente posible. Entonces, por ejemplo, para la gente que quiere ir a verla allá en la región de Los Ríos, el día del estreno, el 13, vamos a tener 2 funciones. Vamos a tener un preestreno en la mañana, una matiné a las 10:30, para que puedan ir todas las personas que pertenecen a ciertos sectores a las afueras de Valdivia, que por horario de la locomoción no pueden asistir a actividades culturales en tarde-noche. Entonces esa matiné va a estar destinado para ellos y después en la noche a las 7:30 vamos a tener nuestro estreno oficial. Entonces tenemos mucha expectativa de que ojalá en la región de Los Ríos la obra la pueda ver la mayor cantidad de gente posible. Y para cerrar, preguntarte por misma conciencia del territorio, ¿no? Porque claro, somos tan urbanos por la chupalla que se nos olvida que, por ejemplo, la región de Los Ríos está llena de islas, que no es tan fácil llegar de un lugar a otro, ¿no? Que la locomoción es limitada y que eso también hace que la experiencia de acceso a la cultura sea otra cosa. Cuando ustedes están creando esta obra con un equipo que es la mitad de provincia, me imagino también, Simona, ahí que aparecen diálogos que nos ayudan a nosotros los urbanos, los santiaguinos, a mirarlo desde otro lado, ¿no? Y acercarse a un tema como este también con otra sensibilidad. ¿Cómo evalúas lo que fue ese proceso? La evaluación que hemos hecho, bueno, tenemos la evaluación del proceso creativo que ha sido muy enriquecedor, muy desafiante por lo demás, pero ha sido increíble poder trabajar con equipo entre Santiago y Valdivia, pero sobre todo hemos caído en una reflexión en términos de los sistemas de producción en el teatro en Chile. Y quisimos hacer esto, nos arriesgamos a este desafío, porque también nos parecía importante también marcar precedentes de quizá esto también es una forma de, en el mundo de la cultura, en el mundo artístico, poder tomarnos las manos, digámoslo así, entre regiones y de ahí generar otros sistemas de producción, como que ojalá el día de mañana sea más común ver una obra hecha entre Arica y Punta Arenas, otra entre un equipo de Iquique y de Valle, qué sé yo. Pero que este ecosistema que de repente es tan capitalino, como si todo ocurriese acá, y en realidad no es así, hay otro ecosistema de producción artística en otras partes, con otras reglas, con otros manuales también de cómo moverse en esos lugares. Y con mundos que nos estamos perdiendo, ¿cierto? Así es, absolutamente. Entonces, encontrarnos con el equipo de Valdivia también fue descubrir eso, como descubrir que hay teatro en Valdivia, hay una forma también de cómo esos lugares, como el Teatro Cervantes, como el Teatro Galia, como el Teatro Panguipulli, que nosotros en Santiago no lo conocíamos y es precioso, también tienen una cartelera y un lugar al cual acercarse, como se puede hacer una obra y no pensar en estrenar en Santiago. Ahora, igual queremos que se estrene en Santiago Por para verla supuesto acá. que sí. ¿Tenemos fecha para eso? Todavía no, ya, pero estamos trabajando para usted. Ya, nos contarás cuando esté. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por venir hasta nuestra Radio Unidad, que hemos conversado con Simón Román Rodríguez, dramaturgo y codirector de esta obra, que también quisimos destacar, porque siendo esta una radio online, esperamos que nos estén escuchando en la región de Los Ríos y que la gente se anime a ir a ver Namazú, Conferencia del Desastre. Lo dije, es Namazú, o sí. Namazú.
Namazu. Namazu. Ah, era el medio, Namazu. Namazu. Conferencia del Desastre 1960-2025. Namazu se llama el pez japonés. Y recuerden entonces ahí a los vecinos y vecinas de la región de Los Ríos, el 13 de agosto a las 19:30 en el Teatro Regional de Cervantes. Ese mismo día, en la matiné, a las 10:30. Así es. También hay una función especial, el 14 de agosto en el Teatro Galia de Lanco y el 17 de agosto en Panguipulli. Muchas gracias, Simón, por venir. Gracias. Nosotros vamos a la música y ya regresamos con más Comunicarte.